¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Estamos aquí en la Biblioteca Nacional de Maestros. Ustedes seguramente recordarán, en distintas oportunidades hicimos referencia al proceso de transformación de la escuela media. Un proceso lento, complejo, porque abarca revisar distintos aspectos, desde cómo se enseña, cómo se convive, cómo se evalúa, hasta cómo gestionan las escuelas o cómo se capacita a los profesores. Hay un documento del Ministerio de Educación que dice exactamente que tenemos que lograr una escuela secundaria a la que los estudiantes deseen asistir. Será mucho pedir, vamos al encuentro de nuestra invitada. Bueno, aquí estamos con Virginia Vázquez Gamboa y lo primero que queremos saber es cuál es, en esta etapa del país, en este momento histórico, la finalidad de la escuela secundaria. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo va? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy importante la pregunta que haces, Mirta, porque efectivamente a partir del año 2006, en que se proclama la Ley de Educación Nacional, la escuela secundaria pasa a ser obligatoria. Pero es muy importante retomar que este mandato de la ley lo hace en clave de derecho. Es decir, que lo que nos está diciendo la ley y lo que fue acordado por la sociedad argentina en sus cámaras parlamentarias es que todos los adolescentes, todas las adolescentes y los jóvenes del país tienen el derecho de terminar la escuela secundaria. Entonces esto le asigna al Estado una responsabilidad muy importante, que es la de garantizar que esto se cumpla y sobre todo la de generar las condiciones para que esto se cumpla. Bueno, en el siglo pasado la escuela secundaria era bastante elitista, era una escuela para pocos. Exactamente, tenía otra matriz, aún en sus orígenes. Era la de seleccionar a aquellos que podían ingresar a la universidad y, digamos, seleccionar los que formarían parte de clases dirigenciales, los sectores. Era un mandato diferente. Toda decisión en educación supone un mandato político. En este caso, el mandato político es de la inclusión educativa como inclusión social, resguardando los niveles de calidad necesarios. Es decir, la consagración del derecho se da no solamente con el ingreso, se da con la permanencia y sobre todo con el egreso de la escuela secundaria. Pero permanencia con aprendizaje. Pero con aprendizaje. Claro. Esto es una cosa muy importante porque está muy en debate hoy la escuela secundaria y muchas veces, como dice nuestro ministro, no tenemos que disociar un binomio que la ley prescribe como justamente indisoluble, que es la inclusión pero con calidad. Es decir, nosotros decimos para todos una escuela secundaria de calidad. Claro, la transformación es necesaria porque también los estudiantes son otros. Bueno, esta es otra clave. Lo que vos planteás es muy importante. Es otro el mandato político, la finalidad es otra, pero a su vez los sujetos son otros. Es decir, nosotros estamos convencidos de que los adolescentes y los jóvenes de hoy son los sujetos del tercer milenio. Es decir, es otra subjetividad, están atravesados por otros lenguajes que esto está en los patios, en las salas de profesores, se dice, se discute, pero el tema es asumirlo y asumirse como docentes, como profesores, como preceptores, como directores ante estos sujetos, que muchas veces con sus actitudes muestran una cierta denuncia de alerta respecto de cómo tenemos que enseñar hoy a los jóvenes en la Argentina y en el mundo. Claro. Porque este es un problema mundial, ¿no? Seguro. Bueno, esto se relaciona con la deserción. Aquella escuela secundaria era en realidad expulsiva. Claro, bueno, porque su mandato y su matriz era seleccionar.
Es decir, una escuela de alto prestigio era aquella que seleccionaba muy bien. Entonces, la sociedad decía, en esta escuela no todo el mundo aprueba. Hoy no es que estamos diciendo que la construcción de esta inclusión va a ser sobre soportes de facilismo. Lo que estamos diciendo es que el enorme desafío es cómo enseñamos y generamos diferentes escenarios de oportunidad de aprendizaje de calidad para que todos y todas aprendan. Claro. Y cuando el Estado Nacional prescribe esto, tampoco deja de recoger el guante de cuáles son las cosas muy importantes que debe hacer para generar esas condiciones. Y ahí no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, del aporte del programa Conectar Igualdad y del 1 a 1. Claro. La provisión a la totalidad de la matrícula de estudiantes de la escuela pública de una netbook. Te pediría, Mirta, que nos detengamos a pensar que no es solamente poner en la falda o en la mesa de trabajo de los estudiantes el universo, que ya es bastante, ya es mucho, sino que esto le proporciona a los docentes una herramienta para cómo ir generando diferentes escenarios para aprender. Dicho esto, hay algunos jóvenes que aprenden con facilidad exclusivamente con los textos escritos. Y hay otros que aprenden muy bien con blogs, desde foros, con soporte audiovisual y también con el soporte de la escritura. Bueno, las netbooks en la escuela en realidad crean un puente entre docentes y alumnos, acortan distancias. Acorta distancias. En algunos casos estamos trabajando mucho sobre aquellas distancias que se acrecientan. Es decir, no olvidemos que estamos trabajando con docentes que no tienen, en muchos casos, incorporada las TICs, digamos, en la informática para todas sus prácticas, sobre todo, sí para sus prácticas de comunicación, social, pero hay cierto temor. Muchos dicen, resquemor, no es así. Los docentes han recibido muy bien la incorporación de las netbooks en la escuela, pero hay que atravesar una, digamos, una frontera que tiene que ver con enseñar a través de todo el soporte que nos brindan las TICs. Claro, el uso pedagógico de las netbooks. El uso pedagógico, y en eso estamos trabajando mucho desde el Ministerio, y ahora inclusive se acaba de lanzar el postítulo en incorporación de TICs para docentes del nivel secundario en principio, que ha tenido una demanda de casi 30.000 docentes y va a seguir, digamos, y esto demuestra el enorme entusiasmo que tienen los docentes de secundario por incorporarse a esta herramienta o incorporar esta herramienta a sus prácticas en el aula. O sea, esto está funcionando bien. Lo que pasa es que es una medida que ha tomado el Gobierno Nacional muy potente, y lo interesante es que no se esperó a condición, no, irrumpió, y esto trae, digamos, un movimiento en las escuelas muy interesante, porque inclusive los chicos, los alumnos, están siendo enormes colaboradores y socios con sus profesores. ¿Se puede decir que también contribuyó a la retención la presencia de las netbooks en las escuelas?
Sí, en principio hay muchos estudiantes o digamos jóvenes que quieren ingresar a la escuela secundaria por esto de tener su netbook. Chao. Que en un principio no quería porque estoy en contra por ahí de que tengamos tantos lujos y si por ahí con lo que tenemos nos alcanza. Por ahí venir y creo que lo importante es prestarle la atención necesaria al profesor y atender en las clases, y por ahí con eso ya da. Hasta cuando llegaron todavía no le veía el sentido. Pero bueno, con el tiempo por ahí igual le tenía en mi casa. Yo nunca pensé que iba a tener una compu chiquitita, siempre veía en la tele, ¿no? Y ahí como primero todavía no le damos uso, entonces seguía pensando lo mismo. Pero después, cuando por ahí nos empezaban a dar trabajos prácticos y todas esas cosas, donde mirábamos la computadora, tenemos una Netbook. A ver, ¿tenemos cifras concretas de acceso a la escuela media? Las cifras que tenemos son en este momento del censo 2010, ¿sí? Que ya están marcando un crecimiento importante en la matriculación, es decir, según el censo 2001 teníamos un 53% de acceso al nivel secundario, y según el censo 2010 esto ha aumentado casi al 55%. Uno puede decir, bueno, la diferencia no es grande, sin embargo tenemos que pensar que entre los años 2002 y 2006, en que se proclama la ley, la escuela secundaria tuvo que atravesar una crisis muy importante de cómo sostenía la escolaridad de los chicos en un momento de una crisis social tan profunda. Bueno, seguramente muchos producían deserción porque se incorporaban al trabajo. Se incorporaban o lo buscaban. Entre los años 2004 y 2006 también se da una meseta en la matriculación que habla de que aún las familias, como empieza a haber crecimiento en la oferta laboral, prefieren que vayan a trabajar y no incorporarse a la escuela. Pero al ser obligatoria... Y si nosotros tomamos los datos de matriculación, esa meseta entre el 2004 y el 2006 comienza a revertirse a partir del año 2007, en que empieza a trepar la matriculación con un aumento del 8%. Entonces esto está dando cuenta de cómo los procesos que fueron prescribiéndose desde la Ley de Educación Nacional están teniendo ya sus frutos. Y estos son datos 2010, o sea, datos del censo, y tengamos presente que digamos, este proceso de transformación fue anunciado por el ministro y la presidenta de la Nación en febrero de 2010, es decir, que todavía no están dando cuenta de todo lo que se está incidiendo en términos de políticas institucionales, inversión. Todavía no estaba el programa Conectar Igualdad, la asignación universal por hijo. Son pilares muy importantes que acompañan desde el Estado el dar cumplimiento a la ley. Hay algo que sigue vivo.